En este vídeo vamos a hablar sobre planes de pensiones. ¿Por qué este producto puede ser interesante? ¿Por qué no? Y en concreto lo vamos a hacer comparándolo con la inversión en un fondo de inversión directamente. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? A través de estos 5 puntos. Vamos a empezar viendo características cualitativas del plan de pensiones. Luego vamos a pasar por una modelización matemática, que es muy sencilla, ya lo veréis, son ecuaciones muy básicas, pero creo que es interesante verlas y entender un poco, bueno, cómo es la matemática que hay detrás de la rentabilidad de un plan de pensiones y de un fondo de inversión. Luego vamos a tener 2 puntos que son de los más interesantes, que es la comparativa del plan de pensión y el fondo de inversión, por 2 vías diferentes. Uno vía TIR, por la tasa interna de retorno, y otro vía el capital final neto, que luego veremos qué es exactamente. Y al final del vídeo os voy a dejar una parte que he llamado ecuación mágica, que es bueno, una ecuación que metiéndole 2 o 3 parámetros de nuestro caso, pues nos dice si nos compensaría invertir en un plan de pensiones o en un fondo de inversión, ¿vale? Y este es el mapa mental que vamos a seguir. Como siempre vamos a ir recorriéndolo poco a poco y explicando todas las partes. La primera parte que quiero que hablemos son las características cualitativas del plan de pensiones. Son principalmente 4. La inversión que puedes hacer en planes de pensiones anual está limitada. En el caso de España son 8.000 euros. Es un número que puede ser cambiante en el tiempo, pero a día de hoy son 8.000 euros. La segunda característica, que es la que lo hace interesante para muchas personas, es que el plan de pensiones tiene una ventaja fiscal. Esa ventaja consiste en que Hacienda, cuando llegue la declaración de la renta, te va a devolver una parte de lo que invertiste en el plan de pensiones. Por ejemplo, si invertiste 8.000 euros, lo que te va a devolver se calcula en base al tipo impositivo de la renta del trabajo al que tributaron esos 8.000 euros. Imagínate que tú cobras más de X y por tanto estás en el tramo de 50%, ¿vale? Que bueno, ni siquiera existe, pero imaginemos que existiese. Entonces te pagarían los 8.000 euros que has invertido por ese 50%, es decir, 4.000 euros. Si cobras menos y estás en el tramo de 35% de IRPF, pues te pagarán 8.000 euros por 0,35. Entonces, de algún modo, pues recuperas parte de la inversión que has hecho inicialmente. La tercera característica, que es principalmente la que genera detractores de este vehículo, es que tiene circunstancias particulares en las que puedes rescatar el dinero. No lo puedes hacer libremente como en un fondo de inversión. Esas circunstancias pues son tipo paro de larga duración, enfermedad o situaciones de ese estilo. Si no se dan circunstancias, digamos, extremas de vida, tienes que esperar al menos 10 años para poder retirar el dinero del plan de pensiones, ¿vale? Entonces eso es un hándicap que tiene este producto. Y la última característica es que cuando llegue a rescatarlo, es decir, cuando en esas circunstancias en que lo puedas rescatar, ¿cómo tributa este vehículo de inversión? Por las rentas del trabajo. Es decir, todo lo que retires va a pagar como si fuese una renta del trabajo a nivel impositivo. Esta es una diferencia fundamental con el fondo de inversión. El fondo de inversión solo paga el impuesto del ahorro de las plusvalías que haya tenido la inversión, es decir, de la diferencia entre lo que retires y lo que invertiste, pero el plan de pensiones es diferente, tributa todo el importe y no por la renta, no por el tipo impositivo del ahorro, sino por el del trabajo. Antes de seguir con la modelización, quiero hacer aquí una aclaración a nivel nomenclatura, para que tengáis claro lo que vamos a ver ahora. Fijaros, la R y la N la vamos a utilizar para la rentabilidad anual esperada y para el periodo de inversión, ¿vale? O sea, el periodo entre la inversión y el rescate del dinero, del plan de pensiones o del fondo de inversión. Y la T la vamos a reservar para hablar de tipo impositivo. Usaremos la W como subíndice cuando hablemos del tipo impositivo al trabajo, como renta del trabajo, y la S cuando hablemos de tipo impositivo al ahorro. Y el subíndice I o F cuando estemos hablando de en el momento inicial de la inversión o en el momento final del rescate. ¿Vale? Por ejemplo, T sub WI, el tipo impositivo de renta del trabajo al que está sometido a día de hoy. En función de lo que cobre, estará en un tramo u otro. Con esto claro ya podemos empezar a hablar sobre la modelización del problema. Vamos a empezar a hablar sobre el capital invertido. La primera fila hace referencia al fondo de inversión, la segunda y la tercera hacen referencia a un plan de pensiones, pero con un pequeño matiz. En la segunda fila lo que hacemos es lo siguiente, asumimos que si nosotros invertimos, imagínate, 8.000 euros, pero el gobierno nos devuelve en unos meses 4.000 euros, entonces podemos hacer el ejercicio práctico de pensar que realmente nosotros solo invertimos 4.000, ¿vale? Por eso aquí, aunque pongamos que en el fondo de inversión el capital es K invertido,
En el plan de pensiones sin reinversión, asumimos que es los mismos K, los mismos 8.000, pero lo reducimos por ese dinero que nos va a devolver Hacienda, que como podéis observar dependerá del tipo impositivo de la renta del trabajo que tengamos. Cuanto más alta sea ese tipo impositivo, más nos devolverá. Y por tanto, digamos que habremos invertido menos. Aunque en la práctica hemos invertido 8.000 euros, lo mismo que en el fondo de inversión, pero hacemos el ejercicio de pensar que realmente como nos han devuelto una parte, podemos asumir que hemos invertido menos. Y la tercera fila es también un plan de pensiones, pero en este caso es con reinversión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Hacienda nos devuelve el dinero, no lo vamos a utilizar para pensar que hemos invertido menos, sino que eso lo que nos devuelven lo vamos a invertir otra vez en el plan de pensiones. ¿Vale? Por eso, si os fijáis, el capital bruto final, la segunda columna, que es muy sencilla de ver, esto es una vez hayan pasado los N años de la inversión, podéis imaginaros que son 30 años, por ejemplo, si pensáis en una franja muy larga para una jubilación, por ejemplo. El fondo de inversión, ¿cuánto dinero tendrá en el vehículo? Pues tendrá el capital inicial y lo que haya compuesto durante esos 30 años o N años, como queráis verlo. El plan de pensiones sin reinversión tendrá exactamente lo mismo, porque realmente lo que pusimos al principio era KSUI de capital, esos 8.000 euros que estamos usando como ejemplo. Entonces, realmente ha compuesto igual que el fondo de inversión, tiene el mismo dinero final. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que hemos hecho la interpretación de que hemos invertido menos. ¿Vale? Y en el plan de pensiones con reinversión, ¿qué tenemos? El primer componente que veis aquí es justamente la misma que en los de arriba. Sin embargo, hay más dinero porque fuimos reinvirtiendo lo que Hacienda nos fue devolviendo año tras año. Si os imagináis el caso de una persona que invierta 8.000 euros y tuviese un tipo impositivo del 50%, el primer año Hacienda le devolvería 4.000 euros. Esos 4.000 euros los volvería a invertir. Es decir, al año siguiente Hacienda le devolvería 2.000. El año siguiente 1.000. Entonces son durante unos pocos años iría teniendo flujos de caja entrantes de Hacienda que podría seguir reinvirtiendo. Y esas reinversiones son las que generarían este capital final bruto. ¿Vale? Esa es la diferencia entre esta forma de plantearse el plan de pensiones, reinvirtiendo, o esta forma de planteárselo que no se reinvierte, sin embargo interpreta que invierte menos dinero, porque Hacienda te ha devuelto una parte. Entonces los capitales finales, si os fijáis, en general son los mismos, lo único que el tercero, el plan de pensiones con reinversión, añade esos componentes de la reinversión que va haciendo en el futuro. Ahora, si pasamos de este capital final bruto al neto, es donde empiezan a jugar un papel cómo tributan estos dos vehículos de inversión. Si os fijáis en el fondo de inversión, la primera columna, este capital bruto se convierte en este capital neto. Aquí aparece la variable del tipo impositivo a las rentas del ahorro, y fundamentalmente lo que he hecho ha sido restar simplemente el impuesto a las plusvalías, ¿vale? Podéis hacer la prueba y esto es lo que sale. Es muy sencillo de hacer. Sin embargo, en los otros dos casos es incluso más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el capital final bruto por el componente 1 menos la tasa impositiva a la renta del trabajo que haya en el futuro, en el momento en que rescatemos el plan, que no lo sabemos cuál será, pero bueno, esta es la variable. Si os fijáis, lo único que hacemos es multiplicar el capital bruto por ese componente que tiene en cuenta cuál es el tipo impositivo al trabajo en el futuro. Entonces ya tenemos cuál es el capital final neto en ambas formas de invertir. Poniendo ya todo en perspectiva, podéis ver, pues bueno, capital final neto a la derecha, capital invertido a la izquierda. A la hora de analizar cuál es mejor y cuál es peor, caben dos posibilidades. Comparar el capital final neto, que al final es lo que vamos a obtener una vez rescatemos, en comparación con lo que invertimos. Eso lo podríamos hacer en los tres casos diferentes y es lo que vamos a hacer usando la TIR. ¿Vale? La TIR lo que tiene en cuenta es cuál es el capital final neto y cuál es el capital inicial invertido. Y luego vamos a hacer otro ejercicio analizándolo, comparando los capitales final netos. Claro, pero la situación aquí es un poco peculiar porque no podemos comparar el segundo caso. ¿Por qué no? Porque no podemos comparar capitales finales netos de capitales invertidas iniciales diferentes. ¿Vale? Obviamente, si os fijáis, el capital final neto de la segunda fila, es decir, del plan de pensiones sin reinversión, siempre va a ser menor que el del plan de pensiones con reinversión, porque el capital que hay en el tercer caso siempre incluye lo que ha generado esa reinversión. Entonces, este término de aquí siempre va a hacer que esta fórmula de aquí sea mayor que esta de aquí. ¿Vale? Es decir, no podemos comparar capitales finales
de los dos planes de pensiones, las dos formas de invertir en el plan de pensiones, pero sí que podemos comparar el capital final neto del fondo de inversión, este de aquí arriba, versus la tercera. ¿Por qué? Porque los capitales iniciales eran los mismos, fueron K sub I. Entonces, la comparativa de capital final neto es limpia, ¿vale? Sé que es un poco lioso, pero creo que ahora, viendo el análisis, lo vamos a entender mejor. Bien, vamos a empezar con el análisis con la TIR. Ya decíamos antes que el análisis vía TIR lo podemos aplicar a las tres formas de invertir. Si hacemos eso, observaréis que la TIR del plan de pensiones, independientemente de que sea con reinversión o sin reinversión, es la misma. Es justamente la que veis aquí, ¿vale? Y la TIR del fondo de inversión, la podéis ver aquí, es muy fácil calcularla, la tenemos aquí. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí que son interesantes? Primero, si os fijáis, la primera fila. No, el plan de pensiones, independientemente de cómo te lo plantees, si te lo planteas como un proceso en el que tú vas a seguir reinvirtiendo las devoluciones de Hacienda o simplemente asumes que tu inversión inicial ha sido menor, da igual, la tira es la misma. Eso no afecta. Al final, en términos de rentabilidad, estás aprovechando la ventaja fiscal igual. Entonces, esto es una cosa relevante porque podría parecer que si no reinviertes lo que te da el fondo de pensiones, o sea, perdón, el plan de pensiones, no estás aprovechándolo, pero no, ni mucho menos. Es justamente lo mismo en términos de rentabilidad. Otra cosa muy importante al ver estas ecuaciones, si os fijáis, si tu tasa impositiva al trabajo inicial y la final fuesen la misma, imagínate que ahora estás tributando al 35% y cuando acabe tu vida laboral también sigues cotizando a ese tipo. O ya no hace falta que sea cuando acabe tu vida laboral, simplemente cuando rescatas el plan, ¿vale? Cuando rescatas el plan más bien. Si son iguales, este término de aquí se iría fuera, ¿vale? Se eliminaría 100%. Y fijaros que esa ecuación se quedaría igual a si en esta ecuación de aquí asumimos que no hay tipo impositivo al ahorro en el futuro. ¿Vale? Imaginaros que en el futuro, cuando vayas a rescatar tu fondo de inversión, pues por lo que sea, no se tributan las plusvalías. Pues entonces las ecuaciones quedarían exactamente igual. Es decir, el plan de pensiones, si tu tipo impositivo cuando aportaste y cuando rescatas son iguales, la TIR del plan de pensiones coincide con lo que sería una TIR del fondo de inversión sin impuesto al ahorro. ¿Vale? Es decir, conclusión importante, si tú mantienes tu tipo impositivo al trabajo, con el plan de pensiones lo que estás haciendo básicamente es ahorrarte las plusvalías, o sea, pagar el impuesto del ahorro por las plusvalías que tengas. ¿Vale? Esto lo podéis hacer si cogéis un papel y borráis este término de aquí y consideráis que T sub SF es cero, veréis que te quedan expresiones equivalentes. Es decir, que el plan de pensiones con tipo impositivo equivalente, es decir, mismo tipo impositivo al principio y al final, es igual que el fondo de inversión sin pagar plusvalías. ¿Vale? Eso es una conclusión también relevante. Vamos a ver ahora el análisis vía capital neto final. Vale, esto es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer, las expresiones que teníamos anteriormente, teníamos las dos expresiones del capital final neto, tanto en el plan de pensiones con reinversión como en el fondo de inversión, y simplemente hacer esa expresión que queda un poco monstruo, la verdad, pero podemos hacer un ejemplo aquí para que lo veáis claro. En este ejemplo lo que hemos hecho es, vamos a asumir que la rentabilidad anual es un 6%, que puede ser factible en un MSCI World o algo de ese estilo, que tú actualmente, cuando haces la aportación, tributa al 25% la renta del trabajo y que la inversión es a 30 años, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se queda este cociente. Este cociente básicamente lo que te dice es cuánto capital neto más o menos va a tener en el plan de pensiones respecto al fondo de inversión, ¿vale? Si esto sale positivo, quiere decir que vamos a tener más si lo invertimos en plan de pensiones y si sale negativo, lo contrario. Y en esta tabla vemos diferentes escenarios en función de cuál sea el tipo impositivo al trabajo cuando rescatemos el plan y cuál sea el tipo impositivo del ahorro del fondo de inversión. Fijaros que conforme nos movemos hacia la derecha, el plan de pensiones cada vez es peor alternativa. ¿Por qué? Porque cada vez estamos rescatando a un tipo impositivo de la renta del trabajo mayor. Y como todo el importe que rescatemos tributa por ese número, pues obviamente pagamos más impuestos. ¿Vale? Tened en cuenta que nuestra o sea, nuestro tipo impositivo inicial es 25%, ¿vale? Estaríamos aquí. Si el tipo impositivo al final, el del trabajo, se mantiene, estaríamos en esta columna de aquí, lo normal es que sea mejor el plan de pensiones, fundamentalmente porque nos estamos ahorrando las plusvalías, como veíamos antes haciendo un análisis con la TIR.
Entonces esta tabla pues, nos permite hacernos una idea en función de dónde pensemos que nosotros vamos a estar, pues os podéis hacer una idea de cuánto capital neto más vais a tener con un plan de pensiones que con un fondo de inversión. Por ejemplo, si vosotros pensáis que vais a retirar ya jubilado y que vuestras rentas del trabajo en ese momento van a ser bajas y por tanto vais a tener un tipo impositivo bajo, digamos 20%, por ejemplo, pues casi independientemente de cuál sea el tipo impositivo al ahorro, vais a tener entre un 20 y un 35% más de capital neto con el plan de pensiones. ¿Vale? Sin embargo, si imaginaros que por la circunstancia que sea tenéis que retirar el plan de pensiones cuando tenéis, yo sé, 50, 60 años y vuestro tipo impositivo es muy alto, entonces fijaros lo que puede ocurrir. Puede ocurrir que tengáis una pérdida aquí de capital neto de entre el 10 y el 16%. ¿Vale? Antes, como decía antes, este análisis no permite incluir el plan de pensiones sin reinversión. No podemos comparar capitales finales cuando el capital inicial invertido es diferente. ¿Vale? Por eso, digamos que en este análisis no se contempla esa posibilidad. Y una conclusión importante aquí es que el plan de pensiones en general actúa como si fuese un seguro. Si os fijáis, si por lo que sea vuestra vida laboral va a peor o cualquier circunstancia que haga que el tipo impositivo del futuro a renta del trabajo baje, imaginaros que vuestra situación laboral ahora es muy buena y sin embargo en 20 años es mucho peor. Entonces lo normal es que cobréis menos, entonces tendríais un tipo impositivo menor y en esos casos el plan de pensiones te sale muy a cuenta. Es decir, si digamos que te va mal tu vida laboral, el plan de pensiones puede ser un seguro porque irá mucho mejor. Y si la vida te ha ido muy bien y al final lo tienes que rescatar con tipos impositivos muy grandes, bueno, puede ser que pierda algo de capital neto, pero al menos como la vida te ha ido muy bien, pues bueno, actúa un poco como contrafuerza, ¿vale? El plan de pensiones. Y para finalizar, vamos a pasar ahora a una simplificación de analítica que creo que es muy cómoda de usar para que podáis hacer números en vuestro caso. ¿En qué consiste esta simplificación? Consiste fundamentalmente en hacer esta división, que es el capital final neto con el plan de pensiones versus el capital final neto del fondo de inversión, pero haciendo alguna hipótesis, ¿vale? Hacemos una hipótesis y la hipótesis fundamentalmente es que cuando Hacienda nos devuelve el dinero la primera vez, es decir, invertimos 8.000 euros, a los meses nos da 4.000 euros, lo reinvertimos y hasta ya no hacemos nada más. Es decir, todo lo que pasa después de eso lo ignoramos. Y realmente pasan cosas. Realmente pasa que al siguiente año Hacienda te dará 2.000 y al siguiente 1.000. Pero eso lo ignoramos. ¿Vale? Es como si estuviésemos asumiendo que Hacienda ya solo nos devuelve el primer año. Después ya no. Y hacemos otra hipótesis de que la inversión se hace en el momento inicial. Imaginaros que los 8.000 euros los ingresáis en diciembre. Hacienda devuelve los 4.000 euros en mayo o junio y los invertís. Ahí han pasado 6 meses entre la inversión inicial y la segunda inversión que hiciste gracias a la devolución. Pues hacemos la hipótesis de que esa inversión de 8.000 y esa inversión posterior de 4.000 realmente ocurre en el momento inicial. Esa simplificación es bastante leve, porque al final en una franja de 20-30 años, esos 6 meses no mueven mucho los números. Lo que sí que es bastante penalizador para el plan de pensiones es que solo asumamos que reinvertimos la primera vez y que ignoremos todo lo que pasa después. ¿Vale? Es decir, que sepáis que esta hipótesis son pesimistas para el plan de pensiones. Lo bueno que tiene hacerlas es que llegamos a una expresión como esta. ¿Vale? Aquí os dice cuánto capital neto vais a tener comparado con el plan de pensiones y el fondo de inversión. ¿Qué podéis observar? Cuanto más grande sea este número, quiere decir que mejor será para el plan de pensiones en comparación con el fondo de inversión. ¿Cómo hacemos grande este número? Por ejemplo, haciendo grande nuestro tipo impositivo a la renta del trabajo en el momento de la inversión. Lo que decíamos antes, cuanto más alto sea tu tipo impositivo, más te devuelven, más te aprovecha la ventaja fiscal y por tanto es normal que cuanto mayor sea este número, pues este cociente salga mayor, que es lo que a nosotros nos interesa para saber si el plan de pensiones es mejor que el fondo de inversión. Mismo puedo decir el tipo impositivo al trabajo futuro. Cuanto menor sea, mejor. De hecho, si rescatáis al plan cuando estéis jubilados y vuestras rentas sean del trabajo muy bajas, este número será bajo y por tanto este cociente será alto, ¿vale? Es decir, todo está alineado con lo que habíamos visto antes. La cuestión con esta fórmula es que podéis meter vuestra hipótesis, solo tenéis que meter cuánto esperáis que sea la rentabilidad, a cuántos años, cuál es vuestro tipo impositivo hoy y cuáles pensáis que van a ser los tipos positivos en el futuro. Esto no lo sabe nadie, pero bueno, son hipótesis que tenéis que hacer en vuestro caso. Y en función de salga esto, pues ya podéis tomar una decisión mejor o peor. Tened en cuenta que esta ecuación penaliza el plan de pensiones.
De hecho, lo penaliza en torno a unos 4 o 5 puntos porcentuales, ¿vale? Quiero decir que si esto sale que el capital final neto del plan de pensiones va a ser un 10% mayor, la realidad es que siguiendo un proceso de reinversión serían realmente un 14-15%, ¿vale? Como hemos hecho una hipótesis que perjudica al plan de pensiones, por eso salen unos puntos porcentuales menores. Pero también es positivo en el sentido de que si esto sale mayor que 1, podéis estar bastante seguros de que el plan de pensiones es una decisión buena y que tiene margen de seguridad. Porque ya os decía que tiene 4 o 5 puntos porcentuales de gap, porque hemos hecho hipótesis pesimistas. Y para terminar, como siempre, os dejo el mapa mental entero. Os voy a dejar también en la descripción un link a un vídeo también de YouTube que hace un análisis de planes de pensiones versus fondos de inversión con un enfoque un poco diferente. Conclusiones son las mismas, pero bueno, también es interesante si queréis seguir profundizando que veáis ese vídeo. Y nada, espero que os haya gustado y que os sirva para tomar las mejores decisiones posibles. Un saludo.